Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like mustard on a beat, bro. Este es un viaje por los diss tracks más memorables del hip hop, aquellos que no solo destruyeron carreras o encendieron rivalidades, sino que también definieron eras enteras y empujaron al rap hacia nuevas alturas. Desde batallas callejeras en los 80 hasta guerras virales en la era digital, los diss tracks siempre han sido parte del ADN del hip hop. Y para entender cómo llegamos a este punto, hay que regresar al inicio. Antes de que los diss tracks definieran el sonido del hip hop, existió un momento que cambió para siempre la manera en que los MCs se enfrentaban. Era 1981 en una fiesta en Harlem World Club. BCB estaba en el escenario haciendo lo suyo, animar al público con su estilo festivo y rimas cómicas, pero entonces cometió un error. Comenzó a burlarse de los raperos más establecidos de la época, sin saber que uno de ellos, Kool Moe Dee, estaba entre el público, y al escuchar su nombre, Moe Dee no se quedó callado. Subió al escenario, tomó el micrófono y lo destruyó. Sin música de fondo, sin aviso, solo barras afiladas y punzantes, dejando claro que el rap ya no sería solo fiesta, sería batalla. Hold on, Busy Bee, I don't mean to be bold, but put that bar did it, bar bullshit on hold. We gonna get right down. Ese enfrentamiento no fue un diss track, pero fue la chispa que encendió una era de confrontación lírica y respeto ganado a punta de versos. En 1984, un grupo llamado UTFO lanzó un tema llamado Roxanne Roxanne, donde narraban en tono cómico cómo una chica llamada Roxanne rechazaba sus intentos de conquista. El tema fue un éxito, pero no sabían que acabaría desatando algo mucho más grande. Fue entonces cuando una joven de apenas 14 años llamada Roxanne Shante, parte del colectivo Juice Crew, tomó el micrófono y lanzó Roxanne Revenge. En esta canción, Shante no solo se burlaba de los miembros de UTFO, sino que lo hacía con una seguridad, actitud y agresividad que sorprendió a toda la escena. Su respuesta fue tan directa, ingeniosa y poderosa, que no solo se convirtió en un éxito por derecho propio, sino que encendió lo que se conoce como la Roxanne Wars. I met this dude with the name of a hat. I didn't even walk away, I didn't give him no back, but then he got real mad. Este fue uno de los primeros momentos donde el beef se convirtió en un fenómeno masivo dentro del hip hop, y Roxanne Shante a su corta edad no solo mostró que las mujeres tenían voz en el rap, sino que podía ser una de las más peligrosas con el micrófono en la mano. The bridge is over, the bridge is over, bye bye, the bridge is over. A mediados de los 80, el rap comenzaba a crecer más allá de sus raíces en el Bronx. Y fue entonces cuando surgió una disputa que dividiría la escena y daría lugar a uno de los beef más históricos, The Bridge Wars. Todo comenzó con MC Shan, integrante del Juice Crew, cuando lanzó The Bridge, donde hablaba del rol de Queensbridge en el nacimiento del hip hop. Aunque no lo dijo explícitamente, muchos, incluyendo KRS-One, interpretaron que Shan estaba diciendo que el hip hop había nacido en Queens. You love to hear the story again and again of how it all got started way back when. Esto no le cayó nada bien a KRS-One, quien junto a DJ Scott La Rock formaban el grupo Boogie Down Production. Su respuesta fue inmediata y agresiva, primero con South Bronx y luego con la bomba definitiva, The Bridge is Over. En este disc, KRS-One ridiculiza a MC Shan, a Marley Marl y a todo el Juice Crew, defendiendo al Bronx como la cuna del hip hop. Con una base de piano simple pero contagiosa, KRS-One suelta versos directos, burlones y con una energía cruda que dejó claro quién tenía el control en esta batalla. Manhattan keeps on making it, Brooklyn keeps on taking it, Bronx keeps creating it, and Queens keeps on faking it. En los años 80, Kool Moe Dee era considerado uno de los grandes pioneros del rap, conocido por su estilo pulido y líricas inteligentes. Moe Dee representaba una generación de MCs que valoraban la técnica y la elocuencia, pero había un joven prodigio que estaba acaparando toda la atención, LL Cool J. Desde su llegada, LL Cool J irrumpió con una actitud agresiva, arrogante y juvenil, proclamándose el mejor sin mirar atrás. Esa confianza, para muchos prepotencia, no pasó desapercibida por Kool Moe Dee. Moe Dee lo veía como una copia de su estilo y lanzó el diss How Ya Like Me Now.
En la portada del disco ya dejaba claro el mensaje, una gorra de LL Cool J aplastada por una rueda. Visualmente era una provocación directa y líricamente no se quedó atrás. En el disc, Kool Moe Dee critica la falta de profundidad de LL Cool J. Lo acusa de arrogante, de copiar su estilo y de no tener el nivel lírico necesario para llamarse el mejor. How you think it feel to see another MC get paid using my rap style? Esta disputa fue uno de los primeros ejemplos de un beef generacional, donde la vieja guardia se enfrentaba al nuevo talento que venía a destronarlo. La tensión entre LL Cool J y Kool Moe Dee no solo no se apagó, sino que se intensificó con los años. Moe Dee había lanzado más ataques y se posicionaba como una especie de guardián del rap tradicional. Mientras tanto, LL Cool J comenzaba a ser criticado por suavizar su estilo, enfocarse más en canciones románticas y perder fuerza. Muchos lo daban por acabado, pero entonces llegó Mama Say Knock You Out. En este diss, LL Cool J se plantó con fuerza, dejando claro que aún tenía fuego en el micrófono. Y aunque el tema no menciona directamente a Kool Moe Dee, ni a ningún rival por nombre, está cargado de energía de revancha. Es un disparo general a todos los que lo criticaban, y Moe Dee estaba en el centro de ese blanco. El impacto fue enorme. Mama Say Knock You Out ganó un Grammy y revitalizó por completo la carrera de LL Cool J, consolidándolo como un verdadero titán del rap. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants, putting suckers in fear. Este diss indirectamente cambió el juego. No siempre se necesita mencionar nombres para destruir reputaciones. A veces una declaración de poder es suficiente para silenciar a todos los críticos. En 1991, mientras la costa oeste comenzaba a dominar el rap con el sonido G-Funk y el éxito explosivo de NWA y sus derivados, muchos en la costa este sentían que su estilo clásico de liricismo crudo estaba siendo desplazado. Uno de ellos fue Tim Dog, un rapero del Bronx que, harto de ver a Compton en todos lados, decidió ir a la guerra con una canción, Compton. Este diss no era contra un rapero en particular, era un misil lanzado directamente contra toda una ciudad, contra toda una escena. En la canción, Tim Dog ataca a Dr. Dre, Eazy-E y a toda la West Coast, acusándolos de robarse el protagonismo con beats pegajosos pero superficiales. Y aunque muchos lo vieron como un intento desesperado por llamar la atención, no se puede negar su impacto. Este fue el inicio real del beef entre la costa este y la costa oeste. Lo interesante es que Tim Dog no tenía la fama ni el respaldo que tenían sus objetivos, pero eso no lo detuvo. Su diss fue tan provocador que obligó a todos a reaccionar y encendió la mecha de un conflicto que años después explotaría con consecuencias fatales. Cuando Ice Cube dejó NWA en 1989, lo hizo por una razón clara: no le estaban pagando lo que merecía. Aunque él fue responsable de muchas de las letras más icónicas del grupo, los contratos lo dejaban con las manos vacías, mientras el manager Jerry Heller y los otros miembros, en especial Eazy-E, seguían cobrando. Su salida encendió la tensión, pero por un tiempo Cube se mantuvo en silencio. Eso cambió en 1991. Después de múltiples indirectas y directas por parte de NWA, Ice Cube decidió responder, y lo hizo con una bomba atómica llamada No Vaseline. En este diss, Cube no se guarda absolutamente nada, ataca a cada miembro del grupo. Pero más allá de los insultos, lo que hizo a No Vaseline tan devastador fue la frialdad con la que Ice Cube expone a NWA y la manipulación de Heller. El título ya lo dice todo: No Vaseline, sin compasión, sin suavizantes, una destrucción lírica que dejó al grupo en ruinas. Después del lanzamiento, NWA nunca volvió a ser lo mismo. Dr. Dre abandonó el grupo poco después, y con el tiempo todos siguieron caminos separados. No Vaseline no solo fue un diss track brutal, fue un punto de quiebre, un ejemplo de cómo una sola canción puede terminar una era. Después de hacerse un nombre siendo un adolescente con su respuesta feroz en Roxanne Revenge,
Roxanne Shante ya era una veterana en los beef líricos, pero en 1992, cuando la industria empezaba a ver una nueva generación de mujeres en el rap, Shante decidió recordarle a todos quién fue la primera en poner respeto en el nombre de las raperas. Así nace Big Mama, un diss track directo, sin filtros, donde Roxanne dispara contra casi todas las raperas prominentes de la época. Desde Queen Latifah hasta MC Lyte, ninguna se salvó de ella. First up is Latifah. You roll up and I'ma smoke that ass like reefer. Big Mama no tuvo el impacto masivo de otros diss tracks de la época, pero representa un momento clave en la evolución del beef femenino en el hip hop. Tras la disolución de NWA, las tensiones internas no quedaron en silencio. Al contrario, se convirtió en uno de los beef más legendarios del West Coast. Dr. Dre vs Eazy-E, dos pilares del grupo que ahora se veían como enemigos públicos. En 1992, con su debut en solitario de Chronic, Dr. Dre lanza el ataque con with Dre Day junto a un joven Snoop Doggy Dogg que recién se presentaba al mundo. Este diss no solo fue un ataque a Eazy-E, sino que también incluyó ataques hacia Team Dog, el rapero del Bronx que había encendido la mecha del conflicto costa este versus costa oeste con su polémico Compton un año antes. Dre y Snoop se burlan de Eazy-E, en el video musical lo ridiculizan con una parodia llamada Sleazy-E, lo que amplificó aún más la humillación en la cultura. Pero lo más impresionante es que pese a ser un diss track, Dre Day fue un éxito comercial. Se convirtió en un himno en los clubes y en la radio, marcando un nuevo estándar. Ahora podías destruir a tu rival y al mismo tiempo sonar en todos lados. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap that taste out your mouth. Después de ser ridiculizado en Dre Day, Eazy no se quedó callado. Un año más tarde contraatacó con uno de los diss tracks más directos y agresivos que haya salido del West Coast, Real Motherfucking G's. En este diss, Eazy busca recuperar el respeto, atacando con todo no solo contra Dr. Dre, sino también contra Snoop Dogg. Lo interesante es cómo Eazy pone en evidencia la credibilidad de Dre. Lo llama un gángster de estudio y muestra fotos antiguas donde Dre aparece con ropa considerada poco gangsta. Además, Eazy no lo hace solo, se rodea de Biggie, Knockout y Dresta, quienes eran los autores detrás de este diss. Aunque Real Motherfucking G's no alcanzó el éxito comercial de Dre Day, sí ganó respeto en las calles y entre los fans, convirtiéndose en uno de los diss tracks más crudos y representativos del gangster rap de los 90s. En pleno auge del G-Funk, la costa oeste estaba llena de tensión, y no todo giraba en torno a Dr. Dre, Ice Cube, Eazy o Death Row. Una de las rivalidades más personales y violentas fue la de DJ Quake contra NCA. El conflicto entre ambos venía gestándose desde finales de los 80, cuando Quake atacó en uno de sus mixtapes a NWA y a Compton's Most Wanted, este último del que Aid era miembro. Esto inició un beef peligroso con respuestas de ambos lados, incluyendo amenazas de muerte. Y es que lo peligroso aquí era que MC Aid era miembro de los Crips y DJ Quake miembro de los Bloods, pandillas rivales, y en cualquier momento podía salirse de control. Pero fue hasta 1994 cuando DJ Quake decidió acabar con los rodeos y lanzar uno de los diss tracks más mordaces de la historia, Doll Explosions. Este diss DJ Quake lo interpretó en vivo en los Source Awards, lo que lo convirtió en un momento histórico. Quake rapeando su diss en una de las premiaciones más importantes del rap, frente a toda la industria. En el diss, Quake no solo se burla de Aid, sino que cuestiona su autenticidad y lo llama fraudulento. Lo interesante de este beef es que aunque no siempre se le menciona entre los más mediáticos, Doll Explosion es considerado uno de los diss tracks más técnicos y mejor ejecutados del West Coast, y solidificó la reputación de DJ Quake como letrista y productor. Si hablamos de diss tracks icónicos, ninguno sacudió tanto el mundo del rap como Hit 'Em Up.
En 1996 Tupac estaba furioso. Acababa de salir de prisión, había firmado con Death Row Records y estaba convencido de que Biggie y Diddy tenían algo que ver con su tiroteo en Nueva York en 1994. Aunque Biggie siempre negó esa acusación, Pac no necesitaba pruebas para responder y lo hizo con fuego. Hit 'Em Up no solo es un diss track, es una declaración de guerra. Pac dejó claro que esto no era solo música, era personal. Además de atacar brutalmente a Biggie, también disparó contra Diddy, Mobb Deep, Junior Mafia y hasta Chino XL. Y lo hizo acompañado del grupo Outlast, que añadió aún más agresividad al tema. Este diss marcó un antes y un después en los beefs del hip hop. Fue el punto más caliente en la rivalidad entre East Coast y West Coast, y muchos lo ven como uno de los catalizadores de las tragedias que vendrían meses después. En medio del apogeo del beef entre las costas, también hubo roces líricos entre artistas con propuestas distintas. Uno de los más interesantes fue el que protagonizaron Common e Ice Cube. Todo comenzó cuando Common lanzó su tema I Used to Love Her en 1994, una alegoría donde comparaba el hip hop con una mujer. En el tema criticaba cómo el rap había cambiado, señalando que se había mudado al oeste, o como rapeó Common con los chicos del barrio, línea que molestó a Cube. Aunque nunca mencionó nombres, Ice Cube y su grupo West Side Connection tomaron el mensaje como un ataque directo, y la respuesta no tardó con West Side Slaughterhouse, con mensajes agresivos hacia Common. Pero fue en 1996 cuando Common devolvió el golpe con una obra maestra, The You. En este disc, Common no solo defiende su arte y su visión del hip hop, sino que desmantela a Ice Cube con una lírica mordaz y elegante. A diferencia de los diss tracks agresivos de la época, Common optó por una aproximación más intelectual y lírica, demostrando que no hacía falta gritar para ganar una batalla. Su flow tranquilo, combinado con versos letales, dejaron claro que podía plantarse cara a cara con un MC del calibre de Ice Cube. Si Hit 'Em Up fue un misil lanzado con rabia y violencia, Against All Love fue más calculado, casi frío, pero igual de peligroso. Un mensaje final grabado en sus últimos días, incluido en su álbum póstumo de Donkey Illuminati The 7 Day Theory. Against All Love es un diss track que resume su visión de enemigos y traiciones. En lugar de un solo objetivo, Pac dispara en múltiples direcciones. Nas, Dr. Dre, Mobb Deep, ATN Jack y Jimmy Henchman. Ya no es el grito intenso de Hit 'Em Up, sino una especie de testamento, un cierre. La producción sombría acompaña perfectamente el tono del diss, casi como si supiera que este sería uno de sus últimos mensajes. Kicking the Door no es un diss track común, no tiene nombres gritados ni amenazas abiertas, pero debajo de esa producción impecable, Biggie lanzó un verdadero arsenal lírico, dirigido a varios objetivos al mismo tiempo. Lanzado en su segundo y último álbum Life After Death, este diss fue una respuesta directa a la creciente presión que Biggie sentía por parte de otros MCs, que lo veían como el enemigo a vencer. Y aunque no lo menciona explícitamente, hay versos que claramente apuntan a Nas, Rick One, Ghostface Killah, Jeru the Damager y supuestamente a Tupac. En 1998, un MC prácticamente desconocido llamado Kenny Best se lanzó contra uno de los nombres más respetados del rap, LL Cool J. Lo que comenzó como una colaboración terminó en uno de los beefs más inesperados y agresivos de los 90. Todo se originó durante la grabación del sencillo de LL Cool J 4321, donde Kenny Best tenía un verso que decía:
L's. That mic on your arm, let me borrow that. LL Cool J lo interpretó como una falta de respeto a su tatuaje del micrófono y le pidió a Kanye West que cambiara su verso. Este lo cambió, pero LL Cool J atacaría a Kanye West en la misma canción. Esto obviamente enfureció a Kanye West. Ahí nació Second Round Kill, una descarga directa y brutal, donde Kanye West no se guarda nada. Uno de los momentos más icónicos es cuando Mike Tyson hace un cameo en el video. Kanye West atacó todo lo que representaba LL Cool J en ese momento, su ego, su legado, su relevancia. Y lo hizo con una confianza descomunal para ser prácticamente un novato en la escena. Lírico, técnico y agresivo, el diss dejó claro que Kanye West no venía a ser amigos. You walk around showing off your body cause it sells. Plus to avoid the fact that you ain't got scales. It's funny how money changes situation. Lauryn Hill dejó claro con Lost One que no necesitaba gritar para atacar. Esta canción, incluido en su legendario álbum The Miseducation of Lauryn Hill, es una clase magistral de sutileza, orgullo y poder. Aunque nunca menciona nombres, el tema es una respuesta evidente a su ruptura personal y profesional con Wyclef Jean. Tras el éxito de la agrupación, las tensiones internas y la relación amorosa entre ambos terminaron mal. La canción no es un diss track en el sentido tradicional, no hay insultos directos ni amenazas, pero eso la hace aún más letal. Su fuerza está en la elegancia. Someone play young Lauren like she done, but remember not to game the one of the sun. Hey yo, the bottom line is, I'm a crook with a deal if my... Antes de ser una superestrella, 50 Cent irrumpió en la escena del rap con un golpe audaz, How to Rap. En lugar de seguir el camino tradicional, 50 decidió presentarse al mundo asaltando verbalmente a toda la industria del hip hop y R&B. En esta canción 50 no disfraza intenciones, nombra directamente a artistas como Jay-Z, Diddy, Big Pun, Missy Elliott, DMX, Will Smith, Mace, miembros de Wu-Tang Clan y muchos más. Lo hace con humor y sarcasmo, no era odio, era una especie de carta de presentación violenta y cómica al mismo tiempo. Hey yo, the bottom line is, I'm a crook with a deal. If my record don't sell, I'm a rob and steal. Aunque muchos artistas se lo tomaron con ligereza, otros en cambio sí le respondieron, advirtiéndole que no jugara con fuego. Al final 50 logró sacudir la industria, llamar la atención de grandes sellos y posicionarse como el nuevo provocador del rap. El primer gran diss track de Eminem fue dirigido a un rapero que en su momento había gozado de cierto reconocimiento, Everlast, miembro del grupo House of Pain. Todo comenzó de forma casi trivial. Everlast atacó a Eminem en una canción subliminalmente, pero Eminem lo tomó como una falta de respeto y respondió con I Remember. Entonces Everlast no se quedó callado y respondió con Whitey's Revenge. Pero el verdadero golpe llegó con Quitter, donde Eminem y D12 se encargaron de humillar por completo a Everlast. La canción no solo es una exhibición de habilidad técnica, sino que también refleja el estilo directo y agresivo con el que Eminem se consolidó como uno de los mejores en las batallas líricas. El beat cambia a mitad del diss, y Eminem lo convierte en un diss track aún más brutal al samplear Hit 'Em Up de Tupac, adoptando el mismo estilo. Quitter mostró que Eminem no tenía miedo de responder a nadie, y que podía convertir cualquier disputa en un espectáculo devastador. A inicios del nuevo milenio, Jay-Z ya era uno de los nombres más importantes del rap, pero en 2001 decidió cimentar su lugar en el trono con una canción que no solo fue un diss, sino una declaración de poder. Hablamos de Takeover, parte de su aclamado álbum The Blueprint. El diss comienza apuntando directamente a Prodigy de Mobb Deep, burlándose de una vieja foto suya de niño bailando ballet. Pero lo más recordado fue cuando Jay-Z gira su mirada hacia un objetivo más grande, Nas. Con precisión quirúrgica, Jay-Z ataca la carrera de Nas, cuestionando su consistencia artística y lo acusa de vivir de la gloria de Illmatic.
Went from nasty Nas to Esco's trash. Had a spark when you started, but now you just got. Takeover fue demoledor. Por primera vez en años, Nas fue públicamente retado y se veía en las cuerdas. Muchos pensaron que Jay-Z había ganado la guerra sin que siquiera comenzara, pero entonces llegó el contraataque. Después del impacto de Takeover, muchos daban por acabada la carrera de Nas, pero lo que nadie esperaba es que Nas respondería con uno de los diss tracks más brutales y legendarios en la historia del rap, Ether. Lanzado en diciembre de 2001 como parte del álbum Stillmatic, Ether no solo fue una respuesta, fue una bomba. Nas fue directo, sarcástico y despiadado. A diferencia del tono frío de Jay-Z, Nas escupió con rabia. No solo respondió a cada acusación, también cuestionó su identidad como artista. Lo llamó vendido e incluso lo acusó de copiar el estilo de Biggie. Pero más allá del contenido lírico, fue el impacto cultural lo que llevó a Ether a otro nivel. La palabra Ether se convirtió en sinónimo de destrucción total en una batalla lírica. Era un knockout en forma de canción. That this Jay-Z and Rockefeller Records wanted beef. Started cocking up my weapon, slowly loading up this ammo. La escena del hip hop se dividió, Jay-Z o Nas. La competencia revivió el espíritu de los 90 y elevó a ambos a un nuevo nivel. Lo cierto es que con Ether, Nas no solo respondió, resucitó. Para el año 2002 Eminem ya era una superestrella mundial, pero eso no lo salvó de ser blanco de ataques. Uno de los más ruidosos vino desde el medio especializado en rap de Source Magazine, y en particular de su antiguo copropietario Benzino. Benzino utilizó su posición editorial para desacreditar a Eminem, acusándolo de ser un producto de la industria que explotaba la cultura del hip hop. Incluso lo llamó el Vanilla Ice del 2000. Eminem respondió de la mejor forma que sabe, con un diss track directo, sarcástico y mordaz. The Sass no solo fue una defensa personal, fue un ataque a todo el sistema de medios que intentaba socavar su legitimidad. Eminem se burla de la carrera fallida de Benzino, su edad y su uso de The Source como plataforma personal. Además pone en duda la ética del medio y deja claro que el respeto no se compra con portadas ni editoriales. Si The Sass fue la advertencia, Nail the Coffin fue el golpe final. Eminem ya había expuesto a Benzino y su doble papel como rapero y editor de The Source, pero con este diss decidió enterrar por completo su credibilidad. En Nail the Coffin o en su traducción Clavo en el ataúd, Eminem deja la sutileza a un lado y lanza uno de sus diss tracks más crudos y despiadados. Lo más impactante es cómo este beef trascendió la música y afectó directamente a The Source. En aquel entonces la revista todavía tenía peso en la cultura del hip hop, pero el conflicto con Eminem terminó por manchar su reputación. Muchos empezaron a verla como una plataforma parcial, más preocupada por atacar al rapero más popular del momento que por cubrir el rap con objetividad. El beef entre Eminem y Benzino no fue el único que estalló en esta etapa. Mientras Eminem lo enterraba, Ja Rule se metía al fuego cruzado, lanzando Loose Change, un diss track donde no solo atacó a 50 Cent, sino también a Eminem y su hija Hailey. Eso fue un error grave. En respuesta, Eminem no vino solo, trajo consigo a su grupo D12 Obi Trice y lanzó uno de sus diss tracks más destructivos, Hailey's Revenge, también conocido como Do Re Mi. En este diss Eminem no tiene un verso completo, pero tanto él como los miembros de D12, Obi Trice y hasta Hailey se turnan para destruir a Ja Rule. We're gonna shove it up Ja Rule's ass. It's easy to see when you look at me, if you look closely. Para ese entonces el conflicto entre 50 Cent y Ja Rule ya era una guerra declarada. Lo que había empezado como una pelea callejera en Queens se convirtió en uno de los beefs más intensos y mediáticos del rap. Y en su álbum debut Get Rich or Die Trying,
50 decidió inmortalizar la rivalidad con uno de sus diss tracks más memorables, Back Down. En Back Down, 50 Cent ridiculiza a Ja Rule, lo acusa de ser falso y lo ataca por su pasado callejero. La producción de Dr. Dre le da un aire épico al diss, y la actitud de 50 es de un depredador frío que ya sabe que tiene la ventaja. Esta canción fue un golpe demoledor, no solo por lo que decía, sino por el momento en el que salió. Get Rich or Die Trying se convirtió en un fenómeno mundial, e hizo que millones de oyentes escucharan el diss track. These are Pop-Tarts, sweetheart, you're soft in the middle. I eat you for breakfast, a watch was exchange for your necklace. El impacto fue brutal. Ja Rule, que venía de dominar las listas con Murder Inc., comenzó a perder credibilidad. Back Down cambió la narrativa, haciendo que Ja Rule pasara de ser una superestrella a convertirse en el blanco de las burlas del momento. Después de haber sido expulsado de G-Unit en medio de una tormenta de egos, traiciones y tensiones internas, D-Game decidió que no iba a quedarse callado. Su respuesta fue brutal. Un maratón lírico de casi 15 minutos donde D-Game no solo apuntó a 50 Cent, sino a todo G-Unit. Lo impresionante no solo fue su duración, sino su enfoque despiadado. D-Game cambió de beat varias veces, manteniendo el mismo nivel de intensidad a lo largo del diss. Era como si estuviera desahogando todo lo que no pudo decir mientras estaba en la sombra de 50. Además, llegó en un momento clave. D-Game venía de un exitoso debut, pero su ruptura con G-Unit amenazaba con frenar su ascenso. Este diss track, sin embargo, redefinió su identidad como artista solista y demostró que no necesitaba a 50 para sobrevivir en la industria. En 2009, una vieja historia volvió a encenderse. Mariah Carey lanzó el sencillo Obsessed, acompañada de un video donde aparecía disfrazada de un hombre que imitaba a Eminem. Era una burla pública y para alguien como Eminem, eso fue una provocación directa. La respuesta fue fulminante, pero esto no era solo un diss musical. Era Eminem abriendo un archivo privado de supuestas pruebas de su relación con Mariah. En la canción insinuó que tenía mensajes de voz y grabaciones que podrían destruirla públicamente. Además, Eminem también ataca a Nick Cannon, entonces esposo de Mariah. Aunque The Warning no fue parte de una guerra entre MCs tradicionales, mostró otra faceta del diss track. En vez de destruir a un rapero, Eminem destruyó a una cantante. Cuando Big Sean lanzó Control en 2013, no sabía que esta canción quedaría marcada en la historia, no por él, sino por el verso de Kendrick Lamar. Kendrick, con un solo verso, declaró la guerra amistosa a toda una generación de raperos. Kendrick nombró a varios de sus colegas como J. Cole, Drake, Meek Mill, A$AP Rocky, Pusha T, Tyler the Creator, Mac Miller, entre otros, diciendo que quería acabarlos líricamente. Era un llamado a la competencia, al espíritu del rap más puro, la lucha por ser el mejor. Control no fue parte de un beef específico, pero redefinió la forma en que los raperos modernos se posicionaban en la escena. De pronto todos querían demostrar que tenían lo necesario para estar en la cima, porque Kendrick les recordó que el trono no se regala, se conquista. En 2015, Drake estaba en el centro de una controversia que al principio parecía una pelea menor. Meek Mill lo acusó públicamente de no escribir sus propias letras, algo que en el mundo del rap es una acusación grave, casi una sentencia de muerte para la credibilidad. Pero Drake respondería de la forma más efectiva posible, con música. Primero lanzó Charged Up, pero lo que realmente hizo temblar el internet fue el segundo golpe, Back to Back. Back to Back no solo fue escuchado millones de veces, también sonó en clubs, en estaciones de radio y hasta en eventos deportivos. Era la primera vez que un diss track tenía este tipo de presencia mainstream. Fue nominado al Grammy, algo insólito para una canción pensada para destruir a un rival. Aunque no ganó, marcó un antes y un después en cómo se libraban los beef en la era digital.
It's for y'all to think that I don't write enough. They just mad cause I got the Midas touch. Meek Mill respondió, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Drake no solo ganó el beef, lo convirtió en un hit mundial, y eso cambió las reglas del juego para siempre. Lo que empezó como una serie de indirectas directas entre Drake y Pusha T se convirtió en uno de los beefs más intensos de la década. Durante años los roces venían de lado y lado, pero en 2018 todo se salió de control. Pusha T lanzó primero Infrared, donde insinuaba que Drake usaba Ghost Riders. Drake respondió de inmediato con Dopey Freestyle. Pero la respuesta de Pusha T fue devastadora, The Story of Adidon, donde exhibió a Drake públicamente como nunca antes. Reveló que Drake tenía un hijo secreto con una actriz de cine para adultos, criticó a su padre por haber abandonado a su madre, atacó a su productor Forty por su enfermedad de esclerosis múltiple y además utilizó una foto antigua y polémica de Drake en blackface como portada del diss. Love that baby, respect that girl, forget she's a porn star, let her be your world, yeah. No hubo respuesta directa de Drake, y en el mundo del rap, eso fue visto como una retirada. The Story of Adidon no solo dañó la imagen de Drake por un tiempo, también se convirtió en uno de los diss más brutales, personales y efectivos en la historia moderna del hip hop. En 2012, MGK publicó un tweet comentando que la hija de Eminem, Hailey, era atractiva. Aunque MGK dijo que lo dijo con respeto, Eminem no lo tomó tan bien. Durante años hubo tensión silenciosa, pero en 2018 Eminem lo mencionó en su álbum Kamikaze, con una línea directa. MGK no tardó en responder, y lo hizo con Rap Devil, un juego de palabras retando directamente al Rap God. MGK atacó con todo, lo llamó viejo, desconectado de la cultura actual y lo acusó de vetarlo de su radio. El beat, el flow y el impacto inmediato de Rap Devil sorprendieron a todos. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se atrevía a lanzar un diss tan directo a Eminem, y parecía haberlo hecho bien. Pero entonces llegó la respuesta. 10 días después, Eminem respondió con Kill Shot, y como su nombre lo indica, fue una ejecución. Eminem destruyó a MGK líricamente, se burló de su imagen, de su carrera, lo llamó fan obsesionado y remató señalando que su mayor logro había sido pelear con él. La canción rompió récords en YouTube en su momento, con más de 38 millones de views en las primeras 24 horas. Y aunque MGK siguió haciendo música, su carrera como rapero nunca volvió a estar en el mismo nivel, al punto que luego cambió de estilo y se volcó más al punk. El 22 de marzo de 2024 se lanzó Like That, un tema de Future y Metro Boomin, que incluía una colaboración explosiva con Kendrick Lamar. Lo que parecía ser otro banger del dúo, se convirtió en una bomba nuclear para el mundo del rap, cuando Kendrick soltó un verso dirigido directamente a J. Cole y Drake, desmontando por completo el intento de unir a los tres en una supuesta Big Three del rap actual. Sin mencionar nombres, pero con una claridad irrefutable, Kendrick se burló de los versos de J. Cole en First Person Shooter, y desestimó a Drake como su igual, posicionándose como el único verdaderamente dominante. La línea fue tan poderosa que en cuestión de horas, el mundo del rap se encendió. Los fans se dividieron, comenzaron a tomar bando y las redes sociales se llenaron de memes, análisis y anticipación. Este no fue un diss tradicional, pero su impacto fue instantáneo y demoledor. El verso de Kendrick se convirtió en el catalizador del beef más viral de la era moderna y marcó el inicio de una nueva guerra en el hip hop.
El 19 de abril de 2024, Drake rompió el silencio con Push Up, su primera respuesta directa a Kendrick Lamar desde el polémico verso en Like That. Desde el inicio el diss es puro veneno, en el estilo característico de Drake, líneas sarcásticas y referencias personales. Drake se burló de su estatura, insinuando que usaba tallas infantiles. El título Push Up es también una burla a un video viral de 2023 de Kendrick haciendo flexiones. Además, también lanzó dardos hacia otros, como Future, Metro Boomin y Rick Ross, lo que amplió aún más el campo de batalla y transformó el beef en una guerra campal. Este diss sirvió como calentamiento para lo que vendría después. Y como todo buen diss, movió la aguja del hype y mantuvo al mundo entero pendiente. El 4 de mayo de 2024, Kendrick Lamar lanzó una bomba nuclear que quedó marcada como uno de los diss track más devastadores de la historia. Después de semanas de tensión, respuestas y ataques frontales, Kendrick se desató con un beat explosivo de Monster y soltó versos que destrozaron la imagen de Drake. No solo se burló de Drake, sino que lo acusó de ser un depredador sexual, de apropiación cultural, de explotar a los raperos de Atlanta cuando necesita un hit y reputación callejera. El impacto fue inmediato. Not Like Us se convirtió en una canción que todo el mundo estaba cantando. Se convirtió en un himno de la costa oeste. Fue un éxito comercial inmediato y rompió numerosos récords, la mayoría de los cuales fueron obtenidos anteriormente por Drake. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to Cell Block 1. Fue nominado a 5 Grammys, ganando todos. Una locura. Y como golpe final, Kendrick lo interpretó en el Super Bowl. Un momento épico. El rey del West Coast cerrando el beef ante la mirada de todo el mundo. Not Like Us fue una victoria indiscutible y el diss track más viral de la historia. Rivalidades que dividieron ciudades, versos que dolieron, carreras que cayeron y rivalidades que hicieron historia. Así cerramos esta travesía a través del lado más crudo, competitivo y a veces oscuro del hip hop.